un gusto, hermanos, es un privilegio nuevamente que Dios me permita estar aquí delante de Él y delante también de ustedes, hermanos, para compartir su palabra. Antes de que tome su lugar, hermanos, les invito a que abramos nuestro sagrado volumen y nos ubiquemos en el libro de los Salmos, en el número 119. Salmo 119, versículo 129. Salmo 119, versículo 129. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Leamos, dice así la palabra de nuestro Dios. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado mi alma. 130. El principio de tus palabras alumbran, hacen entender a los simples. Versículos 138 y 139. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi seno me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Amén. Tome su lugar, Señor. Hermano, ¿usted ha sentido que de algún tiempo para acá los días se están pasando muy rápido? Inclusive en conversaciones en mi trabajo he escuchado a varios de mis compañeros que han dicho lo mismo, que ahora estos días como que se han acortado y que el tiempo a nuestra perspectiva pasa muy rápido. Y pues yo también así lo siento, no sé usted cómo lo siente, hermanos, porque fíjese, ya estamos en otro día de reposo, cuando parecía que apenas estuvimos, como si hubiera sido ayer el otro día de reposo, hermanos. Y pienso quizá que a lo mejor esto es una exhortación de parte de nuestro Dios de que el fin ya está cerca, de que los tiempos se están cerrando, hermanos. Quizás sea un llamado de nuestro Dios también para que nosotros nos demos cuenta que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, que nuestro Señor Jesucristo viene presto, y que quizá nosotros tengamos que apretar el acelerador de nuestra vida espiritual para poder ser dignos de ser vistos y de poder entrar a esa vida eterna. También en esta semana mi esposa y yo veíamos un documental, hermanos, sobre, no sé si usted también lo haya visto, lo pasaron en la televisión ya en la noche, un documental sobre esta organización que se llama La Luz del Mundo, de sus dirigentes que ha tenido, de Aarón Joaquín, de sus hijos Samuel y Nazón Joaquín. Y me percataba yo y le comentaba a mi esposa de lo celoso que era o que son sus congregantes. Usted puede ver cómo prácticamente adoran a estas personas, son sus ídolos, y con qué celo ellas hacen lo que ellos llaman el siervo de Dios, entre comillas. Cómo las personas obedecen al pie de la letra todo lo que ellos están diciendo, porque para esas personas la palabra que ellos dicen es ley. Y entonces ellas manifiestan su celo, manifiestan su fe, obedeciendo. Y vemos que son cosas perversas lo que pedían estas personas. Cosas perversas, cosas malas, que por la ceguedad de los demás congregantes no veían que son cosas nefandas delante de nuestro Dios. Y vuelvo a la lectura que tuvimos hace unos momentos, hermanos. En el versículo 129 del Salmo 119 dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Y dice el versículo 130: el principio de tus palabras, ¿qué, hermano? Alumbra y hace entender a los simples. Cuando vino el Evangelio a nuestra vida, hermanos, nos alumbró el Señor, y hoy en día tenemos su verdad. Hoy en día sabemos a quién adoramos, quién es el verdadero Dios. Amén. Hoy en día sabemos, hermanos, qué es lo que quiere Dios para todos nosotros, y es nuestra santificación, hermanos. Porque Dios no quiere que se pierda nadie. Dios quiere que todos nosotros lleguemos aquí al premio de la vida, al premio de la vida eterna. Y el tema de esta tarde, hermanos, de esta mañana, perdón, yo lo he titulado: un vivo celo por Jehová.
Y para poder hablar, hermanos, de celo, pues tenemos que entender primeramente qué es el celo. Y tenemos que aprender, hermanos, que hay dos connotaciones de esta palabra, celo. Dice aquí el Salmo 119 en su versículo 139, que dice: mi celo, ¿qué? Me ha consumido. Me ha consumido. ¿Qué es celo, hermanos? O para usted, al escuchar esta palabra, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es celo? A ver, un hermano joven que se levante y me diga una definición de celo. Mi hermano Samuel, para usted, mi hermano, ¿qué es celo? Bueno, lo relacionamos comúnmente con, digamos, un sentimiento, por ejemplo, es una pareja cela, de alguna manera como que procura, no sé cómo explicarlo, a su pareja, pero también al escuchar la palabra, hablaba de proceder lienzo y también de nuestro Señor Jesucristo, que decía que el celo de su casa lo había comido. Entonces, creo que es como un deseo muy fuerte, digamos, en este caso por nuestro Dios, que presentó nuestro Señor Jesucristo, y pues eso lo llevó, digamos, en ese momento a tomar aquella acción, ¿no? Y ahora le pregunto, hermano, ¿usted es celoso? Yo soy celoso. Ajá. ¿Es celoso de las cosas de Dios? Sí. Bueno, ¿Sí? Perfecto, hermano. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Esa es una pregunta, hermanos, que todos debemos hacerlo. ¿Soy celoso de las cosas de nuestro Dios? Y muchas veces hemos escuchado, es que en la antigüedad o en las generaciones pasadas, nuestros hermanos congregantes eran más celosos. Y hoy en día se ha perdido ese celo. Hoy en día podemos minimizar las cosas de nuestro Dios, y si le faltamos al respeto a Dios o si le ofendemos a nuestro Dios, lo vemos muy pequeño. Eso es falta de celo, hermanos, y tenemos que aprender que hay dos connotaciones del celo. Una, como lo explicó nuestro hermano Samuel, dio las dos definiciones. Tenemos un celo carnal, que es precisamente celar a alguien, de decir: esto es mío, no se lo presto a nadie, o no quiero que lo miren, ya sea un objeto, ya sea una persona, o inclusive hay relaciones muy enfermizas de amistad o de noviazgo en el cual alguna de ambas partes presenta un celo muy exagerado hacia uno o hacia otro. Y entonces estamos hablando ahí de problemas psicológicos que pueda tener la persona. Pero sin embargo, ese celo no es lo que nos llama a tener nuestro Dios, porque nuestra carnalidad, en nuestro bautismo, nosotros la apagamos. Entonces ya no tiene que existir ese celo en nosotros, sino al contrario, tiene que existir el celo que nos ha llamado a ser nuestro Dios. ¿Y cuál es? El celo de la casa de nuestro Dios, el celo por hacer la obra de nuestro Dios. El celo, hermanos, dice el diccionario, es una actitud emotiva caracterizada por envidia, el celo carnal, por envidia, por pasión o por ardor hacia o contra algo o alguien. Y según su motivo puede ser un celo malo o un celo bueno. Vamos a ver un ejemplo de un celo malo, hermanos. Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 12, 15 y 18. 18, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 15: tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales eran curados. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué, hermanos? Y fíjense lo que dice el versículo 18: y echaron mano a los apóstoles y pusiéronlos
en la cárcel. ¿Se fija, hermanos, lo que puede provocar en nosotros un celo carnal? Puede provocar un enojo, puede provocar una envidia, hermanos. Y si, hermanos, nosotros hemos sentido ese celo en nosotros, pues tenemos que platicar con nuestro Dios para que haga fenecer ese sentimiento, porque si no, algo va a estorbar en nuestra comunión con Dios. Porque si no, nos vamos a hacer soberbios, hermanos. Si no, nos vamos a hacer necios. ¿Y qué dice la palabra de nuestro Dios? Que Dios no soporta a quién? A los soberbios. Y el necio no entiende el consejo, no lo acepta. Entonces, hermanos, queremos truncar nuestra vida espiritual si tenemos este tipo de sentimientos. Porque así eran estos fariseos, ¿sí o no? Eran celosos, pero era un celo ¿qué? Era un celo vano, era un celo malo, que solamente ocasionaba daños a los que realmente tenían un celo verdadero delante de nuestro Dios. Salmo 69, versículo 9. Vamos a ver ahora lo que es un celo bueno. ¿A qué celo nos llama a tener nuestro Dios en nuestra vida? Salmo 69, versículo 9. Si alguien lo tiene, por favor, hermanos, le puede dar lectura. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga. Fíjese, hermano, ahí está el celo que debe de tener un hijo de Dios. Debemos interesarnos, ¿por qué, hermanos? Por llevar la obra de nuestro Dios. Primeramente, que se manifieste en nosotros. Y una vez que nosotros tengamos esa manifestación de nuestro Dios, poder llevarla hacia todos los demás. Que nuestro celo, hermanos, por las cosas de nuestro Dios no se apague. Y que no digamos, es que en la antigüedad el celo era más grande. No, hermanos. El llamado es hoy. El trabajo al que nos llama nuestro Señor es hoy. Y al tener el celo de nuestro Señor Jesucristo que lo tuvo, es tenerlo hoy, hermanos. ¿Por qué decir en la antigüedad y no decir hoy? Hoy en día la iglesia de Dios sigue teniendo ese celo. Hoy en día yo, Juan Díaz, tengo ese celo por preservar las cosas de mi Dios. Y si veo a alguien que está haciendo las cosas malas, voy y yo lo exhorto porque tengo ese celo. Pero si veo a alguien que está haciendo las cosas mal delante de mi Dios y yo me callo, me vuelvo cómplice y no tengo ese celo delante de Dios. Por eso dice aquí, porque me consumió el celo de tu casa. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir es que este celo de Dios me consume? ¿Qué quiere decir la palabra consumir, hermanos? Acabar. En términos, por ejemplo, de fuego. El fuego cuando quema algo, lo consume, lo acaba, lo desaparece. Pero nosotros el decir, tu celo me consume, es que ocupa todo mi ser, embarga todo mi ser. Y no encuentro otra cosa para poder darle gracias a mi Dios, poder alabarle. Es esa necesidad que nosotros debemos de tener, hermanos, a cada momento de nuestra vida, de estar más cerca de ¿quién? De Dios. De nuestro Dios, y dejar las cosas del mundo. Y con esto, hermanos, no quiero decir que nuestro Dios esté peleado con que nosotros tengamos unos momentos de recreación, unos momentos de descanso, porque inclusive Él mismo descansó el séptimo día, ¿sí o no? Entonces nuestro Dios no está peleado con que nosotros tomemos un tiempo para recrearnos nosotros mismos. Lo que está mal, hermanos, es que lo suplamos con el celo de nuestro Dios. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Fíjese, hermanos, cómo estaba nuestra condición antes. Por cuanto todos pecaron, ¿qué, hermanos?
están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es Cristo. Es aquí, hermanos, donde nosotros debemos de tomar ya conciencia. Como les decía, los días están pasando muy rápido. El tiempo en que nosotros podamos redarguirnos, de que nosotros podamos crecer en nuestra espiritualidad, se está cerrando, hermanos. Y las señales las vemos por todos lados, en las noticias, inclusive enfrente de nuestros ojos están ocurriendo las señales que nuestro Señor Jesucristo dijo que pasarían. Y debe de quedarnos claro, hermanos, que nosotros éramos destituidos de la gloria de Dios, y que vino aquel ser, aquel varón, aquel siervo de Dios a morir por ¿quiénes? Por nosotros, y nos volvió a restituir delante de ¿qué? Delante de nuestro Dios, hermanos. ¿Qué más prueba de amor necesitamos nosotros para poder ser celosos de las cosas de nuestro Dios? Quizá podamos decir, es que sí soy celoso, vengo los sábados, vengo todos los sábados aquí a la iglesia, sí, hermanos, pero no es suficiente si, por ejemplo, en la semana me olvido de orar. No es suficiente, hermanos, si en la semana me olvido de ayunar, de leer la Biblia, de estar preparándome continuamente para poder defender la doctrina en caso de que se necesite. Pero es que yo diezmo, yo doy mi ofrenda, hermanos. Si nada más hacemos una cosa, no somos aptos para el reino de nuestro Dios. Dios nos pide un todo. Dios nos pide una integridad de tiempo, de esfuerzo, de cuerpo, hermanos, de entregar nuestra vida delante de nuestro Dios a sus cosas, porque a eso nos ha llamado. Si no, ¿para qué estamos en esta vida? ¿Para disfrutar los deleites del mundo? Eso es lo que quiere Satanás que pensemos. Eso es lo que nos dice Satanás, que lo que Él nos ofrece es mejor que lo que nos está ofreciendo nuestro Dios. Pero sin embargo debe de quedarnos claro y hacer conciencia de que somos hijos de ¿quién? De Dios. De que somos pueblo escogido. Y que no nos escogimos nosotros, hermanos. ¿Quién fue el que nos escogió? Dios. Entonces, hermanos, debemos de sentirnos dichosos, privilegiados, especiales, ¿no? Porque nuestro Dios se fijó en nosotros. Nuestro Dios se fijó en mí, se fijó en usted, en medio de una multitud. ¿De cuántos pobladores hay en la tierra? De millones. Entonces, dice la palabra, hay que redimir ¿qué? El tiempo, hermanos. Y mostremos nuestro celo hacia Dios, porque no hay mejor cosa que entregar nuestra vida a nuestro Dios. ¿Quién nos va a ofrecer una vida eterna? ¿Quién nos va a ofrecer bendiciones? Solamente Dios. ¿Quién es el que nos sostiene hasta el día de hoy? Nuestro Dios, hermanos. No somos nosotros, no son nuestras fuerzas, porque Dios nos da la fuerza para que podamos realizar nuestras actividades del día. O quizá querramos volver a nuestra condición anterior y volver a ser destituidos de la gloria de Dios, solamente que en esta ocasión, si queremos regresar, ya no se va a poder, porque ya tuvimos nuestra oportunidad. ¿Y qué estamos haciendo entonces con esta oportunidad que nuestro Dios nos está dando? Quizá me la estoy viviendo en envidias, o me la estoy viviendo en represalias, en problemas. Estoy malgastando mi tiempo en cosas vanas. Y no estoy poniendo atención a lo que es de importancia para mi vida espiritual. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios
y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo el celo de nuestro Señor Jesucristo lo consumió. Sí, hermanos, porque mostró ese enojo. Porque estaba viendo que su templo estaba siendo ocupado para cosas inapropiadas, y menos para lo que estaba hecho, que era para la oración, para el escudriño de las palabras de nuestro Dios. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si un sábado llega y nuestro templo está ocupado por X ceremonia, menos de lo que tiene que ser? Que estén vendiendo aquí carros y acá estén vendiendo, no sé, dulces, y estén vendiendo allá fritangas, y esté ocupado aquí menos para lo que tiene que ser. Yo creo que sentiríamos lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Igual en algunos habría enojo, en algunos habría impotencia. Y es a lo que nos llama nuestro Señor Jesucristo, a cuidar este templo que nos ha dado. Y no solamente estoy hablando de este templo, hermanos. O sea, sí, es importante cuidar este templo, porque aquí es donde venimos a adorar a nuestro Dios. Aquí es donde venimos a mostrar nuestro celo, a mostrar la adoración a nuestro Dios y darle la gratitud por todo lo que nos ha dado. Mantenerlo limpio, mantener el orden. Pero también nos llama a cuidar que nuestro templo espiritual. Y lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo cuando ve que este templo está ocupado por cosas vanas. Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: yo ya te he limpiado, y ahora que te volteo a ver, veo que tu casa está sucia. Veo que la estás ocupando con cosas que no te mandé a ocupar. Amén. Y si viéramos el dolor frente a frente de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que cambiaríamos. Sí. Pero como no le vemos físicamente, es por eso que menguamos y postergamos ser mejores delante de nuestro Dios. Sin embargo, hoy en esta mañana, hermanos, nuestro Dios nos hace este llamado, este exhorto. Y no es coincidencia, hermanos, que hoy nuestro Dios nos diga que están pasando rápido los días. Salmo nos dice que nuestra vida es de 80 años, el más longevo. Pero ¿qué estamos haciendo con los años que hoy tenemos? Si volteamos atrás, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Orgullosos de lo que hemos venido haciendo en nuestra instancia aquí en la casa de Dios? Si volteamos hacia el futuro, hermanos, ¿tenemos cosas planeadas para nuestra vida espiritual? En la escuela, hermanos, nos enseñan que hay que tener un plan a corto, mediano y largo plazo, pero para tener una vida material, para poder vivir cómodamente en este mundo. Pero, hermanos, en nuestra vida espiritual también tenemos un plan nosotros. Tenemos un plan a corto, a mediano, a largo plazo. Y quizá ese plan, pues yo eliminaría los últimos dos. Yo me quedaría nada más con un plan a corto plazo, hermanos, porque el tiempo está cerca. Sí. ¿Cómo estamos creciendo en nuestro seno? Y les hago la pregunta que empezamos, o con la que empezamos esta predicación. ¿Soy celoso delante de mi Dios? Si yo le preguntara a Dios, ¿cómo ves mi celo?, ¿qué me respondería? Allá afuera las personas, hermanos, ¿cómo nos ven a nosotros? Celosos. En todo lo que el mundo quiere a fuerzas imponernos, en sus ideologías, en sus festividades, en todo lo que vivimos del día a día, hermanos. ¿Cómo está nuestro celo?
O quizá hemos flaqueado en algún área de nuestra vida. Les decía, nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado. Pero si dejamos una rendijita abierta de nuestra puerta espiritual, descuidada, dice que Satanás está como león rugiente, nada más buscando ¿a quién? ¿A quién devora, hermanos? Y Satanás diario nos estudia. Él no descansa, hermanos. Y diario estudia nuestras debilidades, diario estudia qué nos gusta, cuáles son nuestros placeres, para poder encaminarnos en ese camino y olvidarnos y separarnos de ¿qué? Y si nosotros le damos rienda suelta a eso, contaminamos nuestro templo. Y es ahí cuando ve nuestro Señor Jesucristo y nos examina y ve que nuestro templo está ocupado por mercaderes, está ocupado por cosas vanas, por maldades. Quizá mis pensamientos están contaminados. Cuando el celo de nuestro Señor Jehová nos debe de tener pensamientos solamente de estar en el blanco, de caminar en rectitud hacia Él. Y tenemos un claro ejemplo, Job, en su capítulo 1, versículo 1, ¿cómo lo describe nuestro Dios? Varón recto. Y se lo dice a Satanás. Es un varón recto, apartado del mal, que siempre ha estado ¿en qué? En mis estatutos, ha guardado su ley. Y Satanás trabaja de diferentes maneras. Y Satanás siempre va y consulta a Dios. Y Satanás siempre pide, o nos pide a nosotros, para zarandearnos, hermanos. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? A ustedes ya los han pedido para zarandearlos, mas yo ruego por ustedes para que ¿qué? Para que su fe no caiga. Pero ¿cómo va a surtir efecto esa oración de nuestro Señor Jesucristo a nosotros si no somos celosos y dejamos todas las cosas de nuestro Dios para después? Dios no quiere eso. Dios quiere hombres y mujeres llenos de fe, celosos, libres de toda contaminación, para que podamos servirle, para que podamos ser aceptos delante de Él. Y que si vemos que los días pasan rápido, hermano, nosotros estemos tranquilos y en paz, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué decían aquellos varones de fe, aquellos varones que servían a Dios? Yo prosigo al blanco. Y sin embargo nuestro Dios también nos dice que ellos ya tienen su salvación asegurada, porque mostraron fidelidad, porque mostraron empeño, porque mostraron ese celo de nuestro Señor Jesucristo, y no se contaminaron con cosas vanas. ¿Cómo podemos demostrar nuestro celo, hermanos? Porque Dios nos llama a eso, a demostrarlo, no solamente a decir, sí te quiero seguir. Dice nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues toma tu cruz y sígueme. Y sígueme. Nuestro Dios nos está diciendo, sé pues celoso. Sé celoso. Y no del celo malo, sino de ese celo espiritual. En una ocasión escuchaba también en una predicación, si vemos que en nuestra familia o en algún otro lado donde estemos, todos están yendo hacia lo del mundo, pero vemos donde hay uno o dos que se dedican a las cosas de nuestro Dios, a esos hay que sumarnos, hermanos. A esos hay que unir nuestras fuerzas para que nosotros podamos seguir creciendo y asimismo poder contagiar a los demás de ese celo de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros somos celosos en la comida que comemos? ¿Cuántos de nosotros somos celosos en no prestarnos a las festividades? ¿Cuántos de nosotros somos celosos en ser puntuales en el día del Señor? ¿Cuántos de nosotros somos celosos cuando presentamos nuestros votos delante de nuestro Dios en la cena del Señor y somos celosos para cumplirlos?
Es ahí donde mostramos nuestro celo, hermanos. Pero también en un ámbito individual nuestro celo tiene varias áreas, cómo demostrarlo. Y principalmente lo podemos demostrar en nuestro hablar. ¿Usted cree que cuando escuchemos hablar a una persona la podemos conocer cómo es? ¿Cómo habla, por ejemplo, un prepotente? Con insultos, eso baja a quien está a su lado. Y sin embargo, ¿cómo habla alguien que es pacífico, alguien que es tranquilo, alguien que es, pues sí, tranquilo, que tiene paz? Se nota que tiene paz de su interior. Exactamente, es prudente y hasta sus palabras son dulces. Vamos a ver Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Versículo 23 y 24. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué, hermanos? Emana la vida. Y hemos escuchado que del corazón, ¿qué, hermanos? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces la Biblia y la palabra de nuestro Dios nos da este consejo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Versículo 24: aparta de ti, ¿qué? La perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de labios. La iniquidad de labios. ¿La mentira será iniquidad? Sí. ¿Las maledicencias serán iniquidad? ¿El decir cosas halagüeñas será iniquidad? Sí, hermanos. Que mejor nuestro hablar sea, como lo dijimos, dulce. Que nuestro hablar, cuando nos escuchen, nuestras palabras sean como esos cantos espirituales. Y que lejos de ofender y que lejos de causar rencillas, nuestras palabras mejor den consuelo, den aliento. Y que así nos conozcan allá afuera. Y que así nos digan: no, es que la hermana Saskia es diferente como habla. No, es que el hermano Juan es diferente porque ve cómo se dirige hacia todos. Eso es lo que quiere nuestro Dios, hermanos. Que nuestro celo sea demostrado, no solamente el sábado, porque entre nosotros nos podemos hablar bonito, nos podemos hablar con esas palabras llenas de fe, y yo no digo que es malo, sino al contrario es bueno, pero el trabajo está allá afuera, hermanos, para poder ser dignos de la obra de nuestro Dios. Porque también con nuestras palabras podemos evangelizar. Alguien que nos escuche hablar con alguien más de la palabra de nuestro Dios, y esa alma puede interesarse en las cosas de nuestro Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Considerando vuestra casta conversación, que es ¿qué? En temor. El temor tiene que ver mucho con el celo, hermanos. Claro. Si no somos temerosos de Dios, pues obviamente no vamos a ser celosos de las cosas de Dios. Pero alguien que es temeroso de Dios habla con prudencia y da esas palabras de confort, de aliento hacia quienes la necesitan. Eso es cuidar nuestro hablar. También nuestro celo lo podemos demostrar en nuestro vestir, en nuestro diario vestir. Primera carta de Pedro, ahí donde estamos, hermanos, ahora, versículos 3 y 4, dice así: el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre, ¿de qué, hermanos? Del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato, de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de gran estima para el ministerio. Es de gran estima para Dios, ¿verdad, hermano? Fíjese, no solamente aquí se refiere a las mujeres, también aplica para los hombres, porque hay vestimentas muy extravagantes para ambos géneros. Y si nosotros no cuidamos esa parte, ¿cómo vamos a poder dar ese testimonio de que somos hijos de Dios? Nuestro vestir también habla por nosotros. También cómo nos presentamos los sábados, hermanos.
en nuestra ropa, habla de cuánto interés le ponemos a las cosas de nuestro Dios. Y dice Dios que a Él no le importa tanto la vestimenta, sino que también cómo vengamos de qué. Él quiere también el adorno de nuestro corazón. Él quiere también que le entreguemos esa sinceridad de parte de nosotros para que nuestro celo sea válido delante de Él. ¿Con qué más, hermanos, podemos expresar nuestro celo allá afuera? Como les decía, en la alimentación. Hay muchas cosas en las tiendas que compramos, los dulces que les damos a nuestros hijos y que no ponemos a leer qué les estamos dando a nuestros hijos. Y luego traen cosas que no podemos comer. En eso debemos de ser también muy cuidadosos. ¿Qué nos están ofreciendo en los lugares a donde vayamos? Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículos del 1 al 3. Dice: cuando te sentares a comer con algún señor, considera bien lo que estuviere delante de ti y pon cuchillo aquí, hermanos. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Y no codicies sus manjares delicados, porque ¿qué es, hermanos? Pan engañoso. Es pan engañoso. Muchas veces nos pueden decir: no, es que esto no tiene cerdo, esto no tiene manteca, tú lo puedes comer, adelante, no hay ningún problema. Pero debemos de considerar quién es la persona que me lo está ofreciendo, en qué lugar estoy. Y si tenemos duda, hermanos, es mejor abstenernos que ofender a nuestros hijos. Dios nos ha dado una inmensa variedad de comida, hermanos, que nosotros podemos degustar y que son deliciosas y que las hemos probado, hermanos, y no necesitamos contaminarnos de lo que el mundo nos ofrece. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Quién le dijo al príncipe de los eunucos: yo te pido por favor que no me contamines con la comida de quién? El rey. Del rey, ni con su bebida, porque Daniel sabía quién era el rey. ¿Qué era Nabucodonosor? ¿Era de quién? Del mundo. Sí. Y por obvias razones, ¿qué comía? Pan engañoso. Y por eso Daniel propuso en su corazón de no Contaminarse. no contaminarse, hermanos. Y nosotros hay que procurar eso. Yo propongo en mi corazón ser celoso delante de Dios y demostrarle a todos que soy ese varón, esa mujer creada por Dios y que es entregado o entregada a Dios. Por último, hermanos, en la obra de nuestro Dios también se manifiesta nuestro ser. Si nos piden participar, si nos piden donar algo, que no seamos apáticos, porque la apatía es la peor enemiga de un hijo de Dios. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo hubiera sido apático. Simplemente la obra de Dios no se hubiera continuado, o no hubiera sido nuestro Señor Jesucristo quien estuviera delante de nosotros. Sin embargo, Él nos dio un claro ejemplo de que la obra de Dios es lo más importante en demostrar el celo. Primer libro de los Reyes, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 10. Y dice así: y él respondió, sentido ¿quién estaba hablando aquí, hermanos? Elías. Y dice: y él respondió, sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan. Fíjense, hermanos, aquí la tristeza y aparte la decepción y el enojo que da a entender Elías de cómo el pueblo había dejado las cosas de Dios, de que Israel, a pesar de haber visto todas sus maravillas, de que Dios existía realmente, de que era un Dios poderoso y vivo, y ver cómo Israel lo rechazaba y volvía a Baal y volvía a su idolatría.
Y entonces el celo de Elías, ¿qué dice aquí? Dice, me ha consumido. Y dice, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza. Nuestro Dios también se pone así de triste cuando ve que nuestro celo mengua y que no estamos haciendo las cosas que Él nos mandó. ¿Qué queremos darle a nuestro Dios? ¿Decepciones? O mejor que Él se agrade de nosotros. Yo creo que la segunda, ¿verdad, hermanos? Y por eso estamos todos aquí, porque buscamos siempre el favor de nuestro Dios, que nos bendiga y que siempre esté a nuestro lado, hermanos, lejos de que nos dé una maldición. Mejor siempre buscar su bendición, porque como les dije, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero hermanos, ahora estamos dentro de la promesa. Ahora estamos en esta carrera para ganar el premio, hermanos. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos, hermanos, que hoy estamos vivos, porque en el sepulcro, dice la palabra de Dios, ¿quién te va a salvar? En el sepulcro, ¿dónde voy a poder hacer las cosas que decía aquí? No vamos a poder, hermanos. Y el tiempo no perdona. Mejor busquemos a nuestro Dios en tanto está cerca. En tanto está cerca. Apocalipsis capítulo 3, por favor, ya casi vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 y versículo 19. Dice, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Versículo 19. Sé pues ¿qué? Celoso y arrepiéntete. Dios nos hace este llamado al arrepentimiento, hermanos. Si hemos hecho mal delante de nuestro Dios, si no hemos guardado el celo como Dios nos ha mandado, arrepentámonos. Dios es grande en perdonar. Dios nos ama, hermanos. Y Él no va a querer que nadie se pierda, pero vamos a tener que estar ¿qué? Dispuestos en nuestro corazón, así como Daniel estuvo dispuesto a no contaminarse. Pero como les dije, Dios no nos obliga a nada. Dios solamente nos pone el camino de la bendición y el camino de la bendición. El celo en nuestras vidas debe de ser lo primordial, hermanos, que debemos de buscar siempre, porque a través de este celo nosotros podremos alcanzar la vida eterna. Y dice la Biblia que el justo con dificultad se salva. Ahora imagínense si no tenemos el celo de nuestro Dios. Póngase de pie, hermanos, por favor, acompáñenme. Ahí mismo en Apocalipsis, pero ahora en su capítulo 22, versículo 11 y versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12. ¿Lo tenemos? Amén. Leamos todos juntos. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, que ensucie todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. He aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fue hecho. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.